En los entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no solo es llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa, como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas. Bueno, te hago una intro de presentación simple mía y luego te hago así. Bueno, a ver, te vuelvo a contar un poquitito este tema de la integración. En mi caso, hace más de 2 décadas que me dedico a desarrollo de software, ingeniería de software, implementaciones de normas y un poquito todo esto contado en breve. Transité por la parte reglamentaria, la parte de implementaciones y demás. Lo que cuestiono es que siempre encontramos un punto de que algo terminaba fallando, pero no por la falla en sí misma de lo que se implementaba, sino por el tema de la adquisición y la famosa cultura organizativa. Era como que nunca se llevaba a hacer carne todo lo que se estaba haciendo, desarrollando, y siempre la situación de lógica de buscar al culpable. ¿Por qué pasó esto? Ahí fue un poquito de interiorizarme un poquito más en las partes blandas. Como te conté en algún momento, empecé como counselor psicológico. Luego retomé todo lo que tenía que ver con normativas, o sea, paralelamente hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Como me decían cuando tomé la carrera de psicología, me decía, ¿qué hace una ingeniera estudiando psicología? Y en un momento dije, ok, digo, tenemos 2 hemisferios, estoy trabajando con los dos, estoy potenciando mis 2 hemisferios, y a partir de eso dijimos, bueno, vamos a empezar a integrarlos, ¿no? Este concepto también tenía un montón de incertidumbres de saber cómo le debe integrar, hasta que hace 5 años aproximadamente comienzo a investigar el campo de las psicométricas. Todo lo que tiene que ver con la evaluación. En mi perfil ingenieril soy experta en disaster recovery, evaluaciones de riesgo, análisis de contingencia, desarrollé software en todo lo que tiene que ver con automatizaciones de planes de contingencia en todo lo que es mercado bancario y latinoamericano. Y bueno, usé todo ese conocimiento sumado a todo este conocimiento nuevo que se empezó a formar en la parte de la psiquis humana, ¿no? Actualmente terminé lo que es un máster en neuropsicología, que ese máster viene un poco a conectarse con la IA, porque soy auditora de certificación de inteligencia artificial de la ISO 42001, que tiene que ver un poquito con cómo nos quieren clonar, o cómo la IA se quiere copiar, o cómo nosotros que nos queremos copiar de ella, porque en definitiva estamos en un terreno ahí, quién da el primer paso, ¿no? en esta integración, de quién copia a quién. Y ahí un poquito lo que te contaba hace un ratito era el concepto de la superficie de ataque. En tecnología hablamos mucho, cuando hacemos análisis de riesgo, ciberamenazas y demás, la superficie de ataque. Y solemos analizar arquitecturas, arquitecturas de software, arquitecturas de infraestructura, con las capas OSI, etcétera, pero en ninguna conectamos al humano. Y yo esto un poco en el libro que publiqué el año pasado, a fin de octubre del año pasado, hablaba de la superficie, la mente humana como la nueva superficie de ataque. Este concepto, porque todos los años los presupuestos aumentan, todos los años el CISO, el IT, se encuentra con la intriga de decir, bueno, ok, tengo que pedir más dinero para mi presupuesto. ¿Para qué? Voy a comprar más firewall, voy a comprar más software de seguridad, voy a buscar test de penetraciones con empresas más reconocidas, voy a hacer campañas de phishing, etcétera. Pero realmente las estadísticas a fin de año, a fin de la cuenta, te queda más o menos emparejada todos los años igual. Los ciberataques que nos enteramos, ustedes en Europa quizás tienen un concepto más de estadísticas. En Latinoamérica realmente gozamos de las estadísticas heredadas por la Unión Europea o por Estados Unidos. No solemos tener casi presupuesto para hacer estadísticas. No sé si presupuesto o interés. Ahí hay un gris.
no quiere, es mejor no ver, ¿no? Qué sé yo, no sé. A veces es mejor no ver porque el ver te implica tomar acción. Entonces, en definitiva, pasamos a no ver. Pero bueno, igual todo tomamos, decimos, porque en Estados Unidos, porque en Europa pasó tal cosa, les pasó a ellos. También es una forma de no ver, ¿no? Esto le pasa a otros. En definitiva, este concepto de decir, las estadísticas te siguen mostrando el famoso phishing, sigue entrando. Te cansaste de tatuarle en la cabeza a todos los humanos de tu empresa que es un phishing. Ok, ¿y qué pasó? Pasó igual. ¿Pero por qué? Porque claramente vos, yo y todos tenemos formas distintas y puertas traseras distintas. O sea, lo que yo le digo, puertas traseras humanas distintas. Este concepto de lo que el año pasado di a publicación un perfil de un taller para tu seguridad de tu perfil digital. Y yo pensé que las empresas iban a ser las que se iban a inscribir. Literalmente no. Eran todas personas random que decidieron hacerse cargo de su historia y asistieron. Ese taller nació a través de una inspiración de una cibervíctima. Una cibervíctima que un día me dice, mira, Liliana, vos me ayudás a configurar la seguridad de mi celular. Y mientras esta persona, músico del Teatro Colón, que es un teatro muy reconocido en mi país, etcétera, estaba muy preocupado, una persona de 40 años aproximadamente, o sea, joven, dinámico y demás. Mientras que él me preguntaba, yo lo observaba y yo dije, ¿para qué te voy a explicar esta configuración si mañana en la esquina te roban este celular y te olvidaste? Y además te voy a hacer la falsa creencia de que vos sabés. Cuando lo único que sabés es 4 configuraciones. Entonces, decididamente consideré que el camino iba por otro lado. Y ahí puse en práctica lo que le digo Mindware 360, que es un aplicativo, que son una batería de psicométricas importantes, junta con una cantidad de baterías de análisis de riesgo de ciberseguridad, de ciberamenazas y de análisis de riesgo tecnológico, en donde vos te podés evaluar. Y para ver tu vulnerabilidad, en definitiva, ¿qué parte tenés? O sea, ¿qué tenés que trabajar? Esto me ayudó mucho el trabajar con muchas cibervíctimas. Y las cibervíctimas es, ¿sabes qué? El concepto que si a vos te roban, esperemos que no, en este momento en ese bar te roban algo, vos vas a ver el objeto que te roban. Pero si te están robando en forma digital, ni siquiera lo estás viendo. Y tenés los 3 actores, tenés a la persona, que es la víctima, tenés al delincuente y tenés el objeto, en un hurto normal. Pero en el hurto digital tenés los 3, pero hay uno que no se ve. Ese que no se ve, que es el objeto robado, es lo que hace que se sientan violentados y pasan lo que sería el ciclo de lo que sería el duelo digital, lo que yo le digo duelo digital, que es el mismo duelo que tenemos con el duelo físico. Que en la primera parte empezás a negar. No puede ser. Me habré equivocado yo. El banco me lo va a dar. Después empezás a negociar. El banco me lo va a reintegrar. La billetera, la wallet me lo va a dar. Te agarra bronca cuando te encontrás con que no existe ese otro que te va a responder. Empezás con la ira, la bronca. Esa ira no la podés poner en ningún lado. La tratás de contener y negociar internamente. En definitiva, terminás con una aceptación y después tratás de rotularte como a todos les pasa. Y empieza esa aceptación de decir, ok, me pasó, le pasó a fulanito, qué sé yo, o sea, estamos todos iguales. Pero no es lo mismo cuando le pasa, por ejemplo, a alguien que vive 100% de las redes, donde tu trabajo y tu dinero pasa por ahí. No es lo mismo que vos vayas a un bar y seas, no por denigrar un trabajo que el otro, pero el que está atendiendo el mozo, el que te está atendiendo el café en este momento y demás, que desaparezca el bar es como que desaparezca su fuente de ingreso. Eso pasaría a cualquiera que solamente trabaja con la parte digital. Directamente pasa a ser un alma en pena, un alma digital en pena, en la nada misma, porque no hay estructura.
Yo sé que Europa tiene muchas normas que a veces realmente, como te dije, yo he transitado y sigo transitando el camino de las normas, pero no es el lugar donde se encuentra la solución. La solución claramente está en cada uno de nosotros. La experiencia de este taller, te cuento más o menos, porque un poco con esto te cuento y te asocio el por qué la psicociberseguridad es, para mí, considero que es una de las cosas que tienen que ponerse en la mesa y soportar el dolor de no saber qué es, para empezar a darle forma a lo que es. Este concepto de decir, bueno, ok, entiendo que, como te conté hace un ratito, cuando yo hablaba que era psicóloga e ingeniera, trataban de, los pasos eran cada vez más atrás, como si tuviese algo que contagiase, o si tuviese algo en mis anteojos que pudiese ver la mente del otro y empezar a detonar esas cosas a favor. O sea, hay un miedo. Y sabemos bien que los miedos no tratados empiezan a ser oportunos para otros. El concepto de la ingeniería social es un concepto que realmente trabaja sobre nuestras emociones. Y las emociones inconscientes, ni siquiera las conscientes. En una empresa, el año pasado en Centroamérica, me decían, mira, a mí yo hago las campañas de phishing y Juancito es el primero que dice que está todo bien. Y de repente pasó una situación y fue él el primero, el alumno estrella, el que cae. Y no entendemos por qué. Entonces es como a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Y claramente los humanos tenemos una complejidad muy distinta, que es una configuración distinta a un firewall. Un firewall o cualquier servidor lo configurás, fallará, vos mirás la configuración, más o menos lo vas a sacar. Pero el humano no es así. El humano tiene una cantidad de puertas traseras, como le digo yo, que hay que ayudarlos a ellos a encontrárselas. Y una vez que lográs entablar esa relación, yo sé, no te digo con esto que es la veracidad, pero es un camino, o sea, al menos hay que intentarlo, es el perder ese miedo a decir, reconocete que tenés un perfil digital, que no sos solamente un perfil humano, que tu humanidad pasa un 90% del día, excepto los del 10% que quizás dormís, utilizando tu perfil digital. Vos sabés lo que es información, sabés qué es crítica, sabés cómo trabaja tu mente ante situaciones de estrés o no estrés, de felicidad, de euforia, de prevención, de emociones, de donaciones, etcétera. O sea, ¿cómo te representás ante eso? ¿Qué cosas te hacen sentir que directamente das todo y no te das cuenta que estás dando todo? Primero implica eso un trabajo. Y como era un trabajo realmente que es difícil hacerlo, yo lo que propuse es hacer una autoevaluación. Una autoevaluación que ahora en estos días, de hecho que saco a través de una IA, literalmente una IA, para que empecemos a sacar los miedos y los mitos. Esto es IA, pero es una IA que le voy a dar el poder hasta acá. Va a tener el poder solamente de ser un conductor, alguien que te ayuda a visitar una galería, pero no va a decidir qué pasillos vas a elegir. Esa lo vas a decidir vos. Vos sos el que vas a tomar la decisión. Entonces empiezo a romper ese mito de que la IA nos hace poderosos. Hace poquito, hablando en otra entrevista, yo decía que realmente le tenemos miedo a los que somos haraganes a la IA. Porque si pongo el GPS en mi auto todo el tiempo para ir hasta el supermercado, ¿quién es que maneja? ¿Yo o me maneja mi haraganería, mi vagancia? ¿Quién es el que deja de procesar? Sabemos que nuestro sistema, un poco ahí viene la neurología, ¿no? Sabemos que las células necesitamos motivarlas, necesitamos conectarlas, necesitamos fomentarlas. Y si vamos apagando acciones, estamos apagándonos nosotros, literalmente. Así dejamos de escribir con una virome, así dejamos de leer un libro en papel, así dejamos de narrar nuestras historias escribiéndolas, dejamos de hacer un cálculo. Entonces, el concepto de ser herramienta no te tiene que anular a vos para ser humano. Yo, que soy de tecnología, uso la IA, pero no me gobierna la IA. Uso psicometrías que son planas. La psicología, si sos también psicólogo, sabés que la psicología es una no ciencia, por lo menos no reconocida,
porque se trata de ver a la psicología como algo, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el inconsciente? ¿Cómo lo tangibilizas? Y las psicometrías nacen en este plano, un poco para darnos esa apoyatura y también a integrar esta forma de dialogar, ¿no? El decir el estado de burnout, te da un parámetro, el estado de atención, etcétera, etcétera, que los diferentes modelos psicométricos que tampoco fueron actualizados, porque fueron actualizados a un momento y una época muy, muy del 1900. O sea, no tenemos aparatos psicométricos actuales que estén ayornados a este momento. Entonces, un poco esta provocación de irme a ese lado de psicometría e integrando la psicología nace lo que es la psicociberseguridad y pensar la mente humana como una superficie integradora de esa superficie de ataque. O sea, si yo miro la capa OSI de tecnología, la de comunicación, me voy a la última capa, que es la famosa capa 8, que le dicen capa humano, pero me voy un poco más a la capa 8 bis, que es la integración de esa capa humana dentro de este inconsciente que tenemos en la acción. Todo un clic, por más que haya inteligencia artificial, vos sabés que, bueno, se construyen agentes. No va a faltar mucho tiempo en donde cada uno de nosotros vamos a ser contratados por cuántos agentes tenemos, cómo funcionamos. Nuestro CV va a tener que ver todo tu recorrido, toda tu formación, pero además todos tus agentes. ¿Qué serían tus agentes? Tus agentes no es más ni menos que es el extracto y el néctar de tu experiencia de 20 años de trabajo en campo, llevado a agentes. ¿Dónde quedaste vos en todo esto? ¿Dónde transitaste vos en todo esto? Bueno, siento que hay un montón de desafíos que tenemos ya hoy, no mañana. Porque cuando decimos mañana, nos relajamos. Total es mañana. Lo tenemos ahora. No, esto no te genera ansiedad, te tiene que generar ocupación. Pero no ocupación en el masivo, sino en tu historia. Así como este músico del Teatro Colón, que luego fue después a Japón a dar un concierto y demás, y él solo iba viendo sus parámetros de vulnerabilidades en cualquier ámbito, no solamente en Argentina. En definitiva, bueno, esto es un poquito lo que te puedo contar de mi lado, este personaje extraño que vistes en LinkedIn. Yo estoy en un sitio que es parecido al tuyo. Yo soy muy fan yo trabajo siempre de tecnología y personas. Pero un tema que me interesa mucho es el tema de la ciberseguridad, que es aquello que dices, no existe. Lo que quieras, no quiero un sistema seguro, no existe. Pues hay dos razones fundamentales. Una, la información realmente valiosa no sabes que te la roban. Si alguien entra en tu sistema y te llega la información, no te lo puedes saber. Y la gente, los usuarios, tienen puertas traseras. Entonces, no hay manera de pararla. A partir de aquí, ¿qué límite de presupuesto o cómo lo harías para poner un límite? Porque al final la seguridad infinita tiene un coste infinito. Y como... Es que justamente vos te fuiste al ejemplo costo infinito, seguridad infinita, te fuiste al famoso teléfono, a la configuración del teléfono. Y yo no me ocupo en eso, yo no estoy mirando eso. No me interesa eso, de hecho. Porque sé que eso es capitalismo puro, todo el tiempo te vendo algo. Todo el tiempo te voy a vender algo, todo el tiempo... Tenemos la relación en lo que sería muchos a pocos. Tenemos mucho más que están por fuera desarrollando técnicas de ciberataques que los pocos que están adentro en cualquier lugar desarrollando claves seguras. Entonces, me enajeno de eso porque es un terreno que no puedo sostener con mis cuerpos. Me enajeno y me paro en cada uno. Al revés, me voy a donde el otro no está. No sé si se entiende. Pues no, la verdad es que no te voy a engañar, no lo he entendido. Ok, por ejemplo, vamos al ejemplo del músico. El músico realmente se podía comprar 22.000 teléfonos y todo el tiempo iba a estar aprendiendo. Y todo el tiempo lo iban a estar atacando. Y todo el tiempo iban a entrar en forma. Porque ahora los ataques se hacen en diferentes técnicas. Es muy interesante todo el manejo del ciberataque. El ciberataque viene
en forma directa y a veces ya no vienen directamente a cazarte, sino vienen y te dejan una trampa y después viene el próximo que te dice te ayudo en la trampa que te dejó la anterior y si no hacen un tercer estadio. O sea, hay una escalabilidad. Entonces de repente, ¿para qué te importa saber cómo configuraste el teléfono? Si sos vos el que tenés que ponerte un límite. Entonces, ¿y cuándo es que sabés ponerte un límite? Sabés ponerte un límite cuando sabés dónde tenés el problema de los límites. Si vos tenés un problema de los límites en donde tenés un clic fácil, o sea que directamente vas a un clic inmediato, que no tenés atención, que hoy, por ejemplo, los front-end de las wallets, de los home banking, están totalmente emulados y con la IA lo puedes hacer más fácil. O sea, no te vas a dar cuenta si sos vos o soy yo. Lo que tenés que habilitar son otras puertas, esas puertas traseras, tenés que hacerlo consciente en una educación continua, pero saber primero dónde está su debilidad. Si yo no sé dónde está tu debilidad a nivel de tus sesgos, ¿cómo te voy a fortalecer? ¿Y qué hacemos? ¿Formamos o cómo lo hacemos? Porque yo suelo hacer... de comer con patatas. Tengo las dos cosas, mira, tengo las dos cosas, mira. Estamos sacando en estos días algo que es punto de encuentro que se llama para los lugares donde se están la gente esperando, las salas de espera y demás. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Vos viste que vas a un lugar, en esta cafetería que estás, seguramente por ahí tenés una pantalla y en esa pantalla además te están pasando algún videoclip como para entretenerte. Si tu cabeza larga el celular y mira la nada, va a encontrarse una pantalla. En esa pantalla yo te estoy informando, pero ¿qué es? ¿Con qué información te informo? Formo, o sea, ¿con qué te tengo que como reconfigurar tu cabeza? ¿Con qué te empiezo a reconfigurar? Te empiezo a reconfigurar, por un lado, la gente de seguridad tiene que seguir haciendo lo suyo, por un lado, como pueda, porque la verdad, lamentablemente es así, como pueda. Pero por otro lado, basta de esas campañas de phishing, cazabobos que se hacen en las empresas, que lo único que se hace es gastar plata indiscriminadamente. Yo ahí lo que te hago es otro programa, es un programa distinto. Un programa que primero analizo los grupos, y justamente con esto que te contaba, con las métricas que manejo, directamente puedo saber cuáles son tus puntos más débiles y empiezo a configurarte por tus sesgos, no por tu fortaleza que creo que tenés, o que supongo que tenés. O sea, trabajo en una capa humana distinto. Por ahí es difícil verlo porque por ahí como es algo que no está practicado mucho, es difícil por ahí contarlo. En el fondo es un proceso de formación. Estás formando a la gente que sea consciente de sus debilidades, sus blind spots, sus puntos, sus backdoors, como quieras llamarlo, pero es un proceso de formación. A mí lo que ya es más duda de psicólogo es, esto es como conducir. Yo puedo saber conducir, pero no tengo por qué saber de mecánica. Y a día de hoy hay que saber de mecánica. No sé qué decirte, ¿eh? No. Yo no te voy a decir que te pares y vayas y abras un firewall. No te voy a decir eso. Vas a saber lo que haces. Ostras, si hago un clic en una URL y está codificado con un carácter raro y no es segura. Y no. Claro, primero lo que voy a ver si... que hemos de enseñar. Claro, primero José, voy a ver si tiene el clic fácil. Porque por ahí vos no tenés ese tema. Por ahí vos no tenés el clic fácil, lo que tenés es un problema atencional. Esto lo tenemos todos. O sea, a gente aguante más de 3 segundos de atención a algo. Bueno, te lo digo así. Por ahí un daño colateral de Internet. Tu sesgo. A la gente le cuesta leer. Tu sesgo, pero, ok. Sí. Exacto. Tu sesgo quizás no es el del ímpetu de la ansiedad de hacer el clic fácil. Quizás tu sesgo tiene que ver con otro tipo de parámetro, con el tema de
o directamente el letargo o la multitarea. Hoy por hoy una de las cosas que el multitasking que tenemos siempre hace que generes, quieras en un lugar perfecto, imaginariamente perfecto, en donde estás todo el tiempo dándole tareas a un humano, en donde claramente no te va a decir que no, porque se juega el sueldo, se juega su trabajo. Entonces trata de hacer como puede lo que venga y responder y sacárselo encima. En la aprobación, el famoso ciclo de aprobación. El famoso ciclo de aprobación del de testing, lo veo todo el tiempo con la parte de cada vez que vas a homologar un producto y lo sacás. No llegás a hacer el ciclo, porque el mercado te lo está pidiendo. O sea, vendés una fantasía, generás fricción innecesaria y quizás tenés personas, mira, cuando yo hacía planes de contingencia en las empresas, la persona que tiene que estar, el perfil psicotécnico de una persona que tiene que estar frente a un plan de contingencia, no puede ser alguien que tenga miedo o que no sepa gestionar el estrés, que no sepa gestionar los momentos de tensión. Entonces, no quiere decir que tengas un programador que es excelente. Me contaba un CISO justamente en estas entrevistas que también hago para recaudar información, que tenía el mejor analista de ciberamenazas, el mejor. Pero la persona empezaba a estar, no sé, distraído y demás. Este hombre, el CISO, le ofreció mejor dinero, le daba más vacaciones, le dijo que se trabaja de la casa, y en un momento me dice, ya no sabía más qué hacerlo y lo tuve que despedir. Entonces me quedé sin alguien que es interesante. Dije, ¿vos te enteraste que alguien que está en siempre, hay uno de los roles que dentro de ciberamenaza, que es buscar el zero day, buscar todo el tiempo, ¿ok? Entonces esas personas viven frustradas, o sea, si no encuentra nada, no sabe trabajar la frustración, está todo el tiempo que no pescó nada, se fue al río y no pescó nada. ¿Cómo lo contenés? No lo contenés con la plata, no lo contenés llevándolo a la casa, no lo contenés dándole más confort para que pesque más tranquilo. No está pescando, ¿entendela? No está pescando, es otro drama el que tiene. Entonces, ejemplos concretos, te aterrizo ejemplos concretos. Otro ejemplo concreto, te digo, estaba haciendo gobernanza dentro de una telco y dentro del grupo de seguridad, yo perteneciendo al grupo de seguridad, y había una amenaza que no la podían bajar mis compañeros. Estaba re complicada porque no la podían bajar, era como que la paraban de acá, parecía de otro lado, y en eso me viene una telco, te estoy hablando todos técnicos, de diferentes grados, pero todos técnicos. Viene uno y me escribe por Teams separado y me dice, mira, necesitaría hacerte una consulta, qué sé yo, qué sé cuánto. El phishing había entrado con un mail que decía la escribanía A. La escribanía es un lugar donde te cobran las deudas. A veces cuando vos tenés una deuda en un banco, la venden a lugares para cobrarte la deuda, ¿no? Y resulta ser de que venía así y todos por las dudas, antes que le ejecuten el sueldo, entraban y miraban si eran ellos. Y era como continuo, 5.000 empleados, imposible de parar. Era como que no hacían caso, es decir, no lo abras y lo abrían. O sea, leían el correo de advertencia antes de leer el correo interno que mandábamos diciendo no abras que hay un phishing andando, no lo podemos parar. Bueno, ¿cómo entró ese phishing? Fíjate cómo entró, desde un técnico. Me dice, mira, yo te quiero contar que hace 2 o 3 meses le presté mi firma a mi cuñado, no pagó, y la deuda me vino de un banco y me entró. Bueno, ¿ves? ¿Vos decís cómo puede ser? Sí que sí. Entonces, esto no es informática, es en plan, hay cosas que no puedes dar. O sea, es un tema de sentido común. Bueno, sentido común. ¿Cuál es el sentido común de cada uno? El menos común de los sentidos. Exactamente, esa es la trivia que se cuenta. Pero ¿qué pasa? Mira, yo te cuento mis casos prácticos, así como fueron las cibervíctimas que me aparecieron, y por otro lado, el tipo tenía miedo de decir que le embarguen el sueldo. Pero le dije, en realidad no fue el ciberatacante entró, ¿sabes por dónde? Por la escribanía, a donde se vendió el pool de deuda. No entró por la telco. Entró al revés. Bueno, todo esto, caso del taller del año pasado, fin del año pasado, doy este taller y la experiencia
empírica, porque trato de entender esto, porque sé que obviamente que del todo algunos vas a salvar y algunos no. En el taller lo primero que hago es tiro directamente para que se autoevalúen. Eran 20 personas por un grupo cerrado y tuvieron un montón de conflictos. Uno no podía entrar, otro tenía problemas, qué sé yo. Yo le di eso, calculé media hora, porque lo hice como empírico y de experiencia. Y cada uno resolvía y la frustración era muy alta. Hasta yo misma la sentía en mí, porque dije, van a pensar que este taller es una porquería. Tuve que soportar yo la intensidad que me causaba estar media hora esperando el conflicto de los demás. Bueno, hasta que logré, porque era parte de la escena, hasta que logré que se sacaran todo eso, hubo una persona que tardó y no la resolví. O sea, no la ayudé a resolverlo, literalmente. Bueno, se autoevaluaron, le dimos el informe, seguimos con el taller, duró 2 días. A los 30 días vuelvo a verlos, a ver cómo estaban. Esta persona, que la que más le costó, que fue impresionante, persona de yoga, practica yoga, o sea, para que te des idea, o sea, se supone que el eje mental lo debería tener más o menos en equilibrio. Bueno, estaba pasada de estrés, loquísima por todos lados. Entonces me dice, mira, eso me ayudó a ver que tenía puntos que yo no sabía que los tenía que trabajar y me fui a un viaje, vendí una propiedad y fui yo la que estuve con la certeza y la seguridad de cómo movíamos nuestras cuentas en el banco. Entonces el taller te sirvió para entender cosas, ¿entendés? O sea, es estresarte para sacarte el estrés, pero bueno, no te digo que tengo la solución, porque no estaría quizás acá en este mundo, ya estaría en otro lado, pero sí tengo por lo menos un camino más que estoy probando que no fue probado. Y eso a mí me da un poco de esperanza y de certeza racional, te diría, no ilusoria. Porque, bueno, mis casos son empíricos y los voy probando. Yo para ir un poco más allá, y un tema que me interesa es el tema de forensics. Al final alguien te entra, te roba información. ¿Es factible perseguirlo, recuperarlo y sancionar? Porque yo creo que si en Europa tenemos una legislación que es la GDPR, no sé cómo se llama ahora, que es... Pero si alguien te entra desde, yo qué sé, las Seychelles, ¿se puede trazar hasta quién ha entrado, quién se lleva la información y actuar legalmente? ¿Tú tienes algún ejemplo de esto? ¿O es en plan, mira, legalmente, claro, tenés tres temas tocaste ahí en eso. Primero que en la parte legal no está enmarcada como corresponde. Hay agujeros tremendos legales, agujeros tremendos. No solamente por la legalidad, sino también por la parte de profesionales. No hay buenos profesionales y tampoco tienen las herramientas. Mira, yo soy investigadora de cibercrímenes y manejo la parte de OSINT, todo lo que tiene que ver, y cada herramienta de detección son muy caras, eso lo debes saber. Entonces, no toda la parte legal la tiene y no siempre los juros encuentran lo claro, es una realidad. Entonces, yo creo que podés encontrar si tenés el capital suficiente y los contactos suficientes como para hacerlo. O sea, yo creo que todo eso se encuentra, es una realidad. No está preparado el sistema para que sea esto, por lo tanto, por eso se abrieron un poco, cuando levantás una lapicera, levantás 2 puntas. Si no tenés tanto de esto, necesitas algo del otro. Llámalo seguro, llámalo reparación, llámalo transferencia del riesgo al humano que no tiene el coraje de gritar, porque el ataque es de a 1 a 1. Entonces, si fuese de a muchos, habría una situación. Entonces, tocaste 3 temas bien distintos, de los cuales están en plena maduración todos. Yo creo que sí se puede encontrar, literalmente, si tenés los recursos afilados como para hacerlo. ¿Y crees que sería necesario tener una legislación internacional para este tipo de delitos? Porque eso que te digo, si a mí me hacen un hacking pasando por 3 servidores distintos, ya tengo que ir a 3 países distintos para pedir orden judicial, acceso, el forensic del sitio. ¿Crees que se llega a este punto? ¿De llegar al punto de una legislación internacional? O mira, esto seguirá siendo el Far West, que es lo que sigue siendo desde el principio. Bueno, es el sueño europeo ese, ¿no? Cuando hicieron la Unión Europea. Los europeos tenemos muchos sueños y pocos dan dinero.
Pues somos una banda de burócratas de cuidado, pero bueno. Es el sueño europeo cuando quisieron hacer justamente la Unión Europea para hacer el escudo e integrarse entre cada uno, ¿no? En definitiva, es parte de esa integración. Tenemos varios sueños unicelulares. Imagínate que es tan difícil comunicarse en cualquier otro tipo de terreno que en esto, que es la ciberdefensa, y realmente es una guerra literal, en donde... Solo pensá esto, ¿cómo te enterás que en este momento están siendo ciberatacados? Por las víctimas. No puedes. Bueno, por las víctimas. Por las víctimas, cuando se entera. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Y es más, depende de a quién ataques, no dirá nada. Nada, absolutamente. Porque el coste de reputación de una fuga de información es demasiado alto. Es altísima. Y como no hay un aparato contenedor para eso, no lo hacen. Entonces ahí está la respuesta por la negativa, por la inversa. O sea, si no puedo llegar a tener eso, es imposible. Entonces es un trabajo casi individual de interés personal, te diría. Probablemente. Y así ya para finalizar, ¿cómo te sorprendió que ahora estudias psicología, que los humanos no somos nada racionales? ¿O ya lo tenías claro, que no tenemos ningún tipo de lógica las personas? Somos la cosa más absurda del mundo. Te lo digo como estudiante, yo soy estudiante de psicología, ¿eh? No tenemos nada de racional. O sea... Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Somos un producto, claro, somos un producto en continuo desarrollo, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Yo creo que somos un producto en continuo desarrollo y que nos creemos que tenemos el peor de los errores de creernos que ya estamos desarrollados. Ese para mí es un poco la respuesta para mi interés. No sabemos que estamos todo el tiempo desarrollándonos y creemos que estamos desarrollados. Ahí es la primera fase. Perfecto, pues con esto creo que ya podemos dar por terminada la entrevista. Muchas gracias, Liliana, que vaya bien por allá, que te vaya bien, pues un sector entre tecnología, personal y seguridad, ahí tienes un campo para crecer lo más grande y nos leemos por las redes. Dale, José, me encantaría que me lo pases porque yo tengo un canal de YouTube y tengo un grupo de Ciberunidos en Instagram, que son gente random, así que para compartir y darle también publicación. Perfecto, pues y ampliemos. Sin un problema. Perfecto, pues ahora dejo de grabar. Hecho. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.